Hola, espero todo bien. Por acá el gran maestro Roberto García Pantoja en este nuevo video, técnicas para mejorar el cálculo de variantes. Estaremos hablando de los principales enfoques sobre este tema, partiendo de los principales pedagogos del ajedrez. Vamos a ver algunos ejemplos conceptuales y ya luego este ejemplo práctico que les estoy mostrando desde ya. Pueden ir pensando, una vez que también vamos mirando acá. En principio, hay que diferenciar entre dos tipos de posiciones en el ajedrez. Primero, las que sí requieren un cálculo preciso, que son posiciones donde hay un fuerte contacto, hay amenazas múltiples como tal, reyes en peligro quizás, hay inicio de combinaciones o los finales en general. En esta etapa el cálculo es una herramienta fundamental, sobre todo lo de reyes y peones. Ahí es pura matemática, se podría decir. Lógicamente también hay que conocer los aspectos técnicos. Bien, en otro grupo de posiciones vamos a decir que son las que llevan la construcción de un plan, necesitan la creación de un plan de juego. A veces solamente es llevar las piezas a las casillas naturales. Si hay una columna abierta, necesitamos que una de nuestras torres luche por esa columna abierta. A veces simplemente se necesita esto en una posición. Sin embargo, aquí también la táctica está presente. Recordemos que un buen plan estratégico también necesita de una buena ejecución táctica. Y no solo es los movimientos con que lo vamos a llevar a cabo, sino también estar pendiente de las posibilidades. Y eso, el cálculo, herramienta fundamental. Vamos a considerar ahora algunos criterios de estos pedagogos dentro del ajedrez. Primero, vamos a hablar de Kotov, que diría que es el más conocido, este famoso árbol de variantes. ¿En qué consiste? Bueno, el Kotov sugirió que había que seleccionar jugadas candidatas, las que fueran necesarias. Esto es algo complicado, ¿no? Enumerarlas y seguir un estricto orden sin saltar de una a otra. ¿Vale? Ser muy disciplinados con el cálculo. Esto es algo que yo creo que la mayoría de los aficionados no es capaz de hacer en mayor medida. Llegar a conclusiones al finalizar cada rama, en este caso sería cada variante, y analizar solo una vez cada línea. Esto es un aspecto importante. Finalizar con la importante regla de Blumenfeld. Preguntarse al final del análisis si no estamos pasando por alto algo muy obvio en las jugadas iniciales. Una pieza en el aire, una amenaza de mate, nos estamos colgando todo. Vale. Dvoretzky, seguidor de Kotov también, pero sugiere que la elección de las jugadas candidatas y las jugadas candidatas del rival también, apelando a un método de exclusión. Él entiende que hay posiciones donde sencillamente hay que elegir la jugada descartando las otras alternativas que a la vista sean francamente peores. Es decir, voy a utilizar un poco de ejemplo, la posición que tengo a mi lado. Si dama de 5, caballo por d5. Mi dama queda colgando, no tiene sentido. Entonces la descarto rápidamente. Tisdale, fuerte gran maestro inglés y además entrenador. Él es crítico del método de Kotov. Él dice que sencillamente hay que analizar la jugada que más nos guste en la posición. Si la jugada que más me gusta es B5, pues B5 analizaré, pasando por alto el resto de las opciones. Otra técnica, también propuesta por Tisdale, es ayudarse en las variantes largas, reconstruyendo la posición mentalmente después de avanzados un poco en la variante, tal como podemos ver, por ejemplo, en los diagramas cuando son partidas comentadas, quizás en el informador, si alguno ha tenido acceso. Pueden ver que cada 7 o 8 jugadas hay un pequeño diagrama ilustrando qué está sucediendo para ayudar al lector. Bueno, él propone hacer esto como un ejercicio también. Por supuesto, aquí habría que trabajar la visualización para poder desarrollar esa habilidad, ¿sí? John Nunn. El doctor Nunn es un fuerte gran maestro, múltiple medallista de oro olímpico. Realmente es un jugador genial, ¿no? No solo por el ajedrez, sino también por su vida como tal. Bueno, él recomienda una evaluación rápida, previa, de las jugadas candidatas. Esta evaluación es de solo unos minutos, para de esta manera poder eliminar algunas de esas jugadas candidatas y reconocer las que sí requieren un cálculo más profundo. Solo entonces comenzar en serio el cálculo de variantes. Como regla, esto me parece interesante, no extender el análisis por más de 20 minutos,
para así evitar la fatiga y la confusión. Es decir, esto significa ser pragmático, ser práctico, de alguna manera confiar en la intuición. Krasenkov, fuerte gran maestro polaco, él une la teoría con el cálculo a la práctica y su relación con el tiempo disponible. Miren que esto es un enfoque bastante interesante también. Se refiere fundamentalmente a los niveles de aspiración en una determinada posición en relación con el tiempo. Si yo creo que puedo lograr ventaja, ¿sí?, y analizo, por ejemplo, 2 jugadas posibles, y una de esas jugadas nos garantiza esa ventaja, satisfaciendo mi aspiración inicial, pues si no tengo mucho tiempo, debo jugarla. Si tengo más tiempo, yo debo ir a mi segunda variante y tratar de quizás hasta de encontrar mejores opciones. Pero aquí hay una relación obvia y directamente con el tiempo. Si tengo poco tiempo y creo que tengo ventaja, encuentro una variante que me lleva en ese camino, debo jugar. Si no, si tengo más tiempo, puedo seguir buscando. Sencillamente no. Es un poco conformista esta mentalidad, lógicamente, pero también es bastante práctico y los controles de ritmo actuales son bastante dinámicos, lo que en algunos puntos nos obliga a tomar rápidas decisiones. Slotnick. Slotnick, seguidor también del método de Kotov, pero le señala algunas limitaciones importantes. Como una primera limitación, la imposibilidad de encontrar todas las candidatas en una primera instancia. Es muy difícil realmente dar con las mejores opciones en el primer momento. Solamente jugadores muy fuertes con un buen nivel de entrenamiento son capaces. Y 2, a veces es inevitable volver a calcular en posiciones intrincadas. Muchas veces nos toca volver a revisar algún detalle o sencillamente porque sentimos que está pasando algo por alto. ¿Sí? Shirov, Alexei Shirov, el genial jugador letón, nacionalizado español. Bueno, Shirov no sigue ningún método, sencillamente su cerebro es caótico y él confía en su intuición y calcula. Así de simple, ¿no? Esto me parece muy interesante, ¿no? Hay muchos jugadores que quizás se identifiquen de esta manera, pero ojo, ¿no? Porque no es lo mismo un genio, un talento natural, a muchos que lo que padecemos es de simple falta de criterio, falta de disciplina, falta de trabajo sobre esta área. Pilas con eso, toca ser disciplinado y toca intentar mejorar antes de poder decir, bueno, yo voy a utilizar este método o este otro. Ahora bien, decir, bueno, que como una nota aquí interesante, Petrosian decía que en cualquier posición solo hay 2 jugadas buenas. Esto es interesante, ¿no? Eso podría entenderse como que una jugada que ayuda a presionar un poco más o una jugada que simplemente va a mantener la ventaja o lo que tengamos ya en esa posición, si es equilibrio, si es mejores opciones. Interesante, ¿no? Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo de mi práctica. Yo conduzco las piezas negras, de pieza blanca para un amigo, entonces guardaré el anonimato para él. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver aquí cómo todo este proceso del cálculo influye, partiendo de una posición de ajedrez real, ¿no? Una posición que existió, fue una partida de torneo, 1 hora y 30 más 30 segundos de bonificación, este ritmo actual. ¿Cómo deben jugar las piezas negras? Las negras aquí en un primer momento tienen que darse cuenta que necesitan concluir el desarrollo. Totalmente cierto, ¿no? Necesitan todavía que las torres ocupen las columnas, en este caso abiertas y semiabiertas C y D. Parecería la ubicación natural. Entonces esta es una posición en un principio que no necesita grandes cálculos de variantes. Sin embargo, si yo hago torre C8, que es una jugada bastante natural, ¿dónde colocaría luego mi dama? Es una pregunta importante. Bueno, podría pensar que en C7 no podré, porque en C7 sencillamente la torre blanca estaría creando cierta presión. La dama mía no parece adecuado que vaya a C7. Si la coloco en D7, pues está vetada esta casilla. La casilla sería D6. Entonces, bueno, es justo preguntarse si el blanco no va a intentar alguna idea con caballo C4 también, para tratar de que haya una transformación en la estructura de peones, ¿cierto? Ahora hay un peón aislado que de alguna manera me da algunas opciones. También hay un peón débil en B3. Son aspectos a considerar. Cómo yo termino mi desarrollo. Me estoy haciendo preguntas, ¿no? Estoy intentando que ustedes comprendan.
más que todo. Bueno, aquí yo tengo que calcular, aunque parezca que no, porque yo quiero terminar el desarrollo. ¿Qué sucede? No tengo que hacer cálculos tan extensos. Yo me doy cuenta que desde la casilla de 6 estoy creando una amenaza ya directamente, amenazando dama B4, creando presión sobre el punto B3 en ayuda de mi caballo en A5. Excelente, esto me parece muy bien. Pero yo tengo que estar pendiente del contrajuego caballo C4. ¿Cómo yo voy a jugar contra caballo C4? Si solamente decido cambiar en C4, pues yo siento que estoy ayudando a la posición blanca. Ahora son peones colgantes, es cierto, pero podrían dinámicamente ser más fáciles de defender. Sin embargo, el peón aislado no parecía tan fuerte en el momento inicial. Bueno, entonces, ¿qué sucede con caballo C4? Aquí yo tengo que hacer el pequeño cálculo. Bueno, caballo C4, dama F4, que me parece una jugada muy activa, caballo por B6, y yo entiendo que torre A de 8 es una buena jugada. Miren que es un cálculo de apenas 3 jugadas, dama D6, dama F4, torre A de 8. 3 movimientos. Sin embargo, esos 3 movimientos me hacen entender, con una valoración al final de la variante, de que tengo una posición agradable, una posición donde estoy creando amenazas, voy a recuperar el material y mantengo la iniciativa. Importante, 3 jugadas, pero es necesario este cálculo. De otra manera, el blanco puede resolver todas las dificultades en la posición. Vale. El blanco va a hacer otra idea que también es bastante interesante, caballo B1. ¿Cuál es la idea de caballo B1? Bueno, sencillo, estoy creando la amenaza de alfil A3, para así, de esta manera evito dama B4, dama B4 ahora no existe, sencillamente alfil A3 neutralizaría esa idea y bueno, es importante aquí porque estamos jugando también contra el desarrollo de las piezas negras. La torre de A, si fuera a C8, ¿qué sucede? Luego de alfil A3, la dama debe ir a D8 porque no tengo buenas casillas, torre por C8 y me veo obligado a capturar de alfil en C8. Al capturar de dama mi alfil quedaría colgando. Miren que de nuevo aquí hay un pequeño cálculo. Y ahora, por ejemplo, alfil F3 y la posición negra no es tan agradable como unas jugadas antes. El blanco ha mejorado un poco la ubicación de sus piezas. D4 ya no está siendo un objetivo de ataque, B3 tampoco, y el alfil en F3 se siente muy bien. Está cuestionando incluso mi alfil en C8. Mi alfil en C8 ahora es mucho más pasivo. Pequeños cálculos de variante que nos hacen dar cuenta de cómo podemos terminar o no el desarrollo en este caso. Miren cómo no estamos viendo grandes cálculos aún porque no son necesarios. Estamos ante una posición sencilla. Estamos ante una posición del tipo que solo necesita planes de juego y pequeños cálculos para fortalecer, ¿no?, esos planes de juego. Torre FC8, una jugada muy buena. Busco terminar el desarrollo y a la vez dándome cuenta del detalle de alfil A3, un cálculo comparativo. Ahora mi dama se va a ubicar en D8 y no va a interferir en la continuación de ambas torres. Miren la diferencia, torre A C8 pierde de alguna manera el dominio de la columna C y torre FC8 va a ganar el dominio de la columna C. Un pequeño cálculo, una pequeña comparación y podemos llegar a este tipo de conclusiones. Torre C8, el blanco no tiene buenas opciones, yo estoy amenazando torre por C1 y torre C8, en cualquier caso, torre C8 he ganado la columna C. Hemos hecho 2 movimientos, dama D6, torre FC8, pero son movimientos precisos, basándome en pequeños cálculos que justifican dicho juego. Caballo D2, una jugada natural para buscar llegar a C4 y de esa manera también crear algún contrajuego. El blanco no desea quedar totalmente pasivo. B5, una jugada nuevamente táctica, pero miren que es un pequeño cálculo. ¿Cuál es la idea? Bueno, ¿cuál es la táctica acá? A por B5, a por B5. Si alfil por B5, pues es una táctica sencilla, pero la posición negra sigue mejorando. Hay un ataque simultáneo sobre el punto G2 y sobre el alfil en B5, gracias a la acción coordinada de alfil y dama en la diagonal H1 a 8. ¿Sí? Táctica sencilla, pero voy además mejorando mi posición. A esto era lo que Capablanca llamaba pequeñas combinaciones para ir mejorando la posición, para ir logrando pequeñas ventajas. H3. Este es un movimiento lento, es un movimiento que es un poco torpe en sí, pero de alguna forma el blanco consideró que era una jugada útil, que estaba creando un espacio para su rey. Miren que el blanco aquí no está basándose en un cálculo concreto tampoco, sino que está tomando una decisión, intentando que desde el punto de vista general de la posición lo ayude a mejorar, a resolver algunos problemas que pueden surgir a largo plazo, ¿vale? Es un enfoque quizás muy superficial, pero sucede muchísimo cuando nos enfrentamos, cuando tenemos un rival humano. Bueno, ¿cómo el negro sigue mejorando su posición? El negro aquí no está haciendo grandes cálculos de jugadas, sencillamente está evaluando cómo puede mejorar su posición y si a la vez puede crear problemas a la posición del rival. Alfil D5 y ahora dama B4 está llegando como amenaza.
Sencillamente el peón de B3 tiene problemas, el peón de D4 también, pero es más fácil defenderlo. El de B3 es más complejo defender para la posición de las piezas blancas. Ahora dama B4 es amenaza. Alfil D3, única prácticamente para llevar el alfil a C2 para defender el punto B3. Dama B4, lógicamente la jugada más activa. Voy a por el peón de B3, obligo alfil C2, defensa pasiva. Ahora, ¿cómo sigo? Miren que de nuevo hago una consideración general. Bueno, ¿cómo yo podría continuar acá creando amenazas? Yo me trazo aquí un plan de juego. Me doy cuenta de que la mejor pieza de mis rivales es el alfil de B2. Y digo, bueno, de alguna forma, ¿por qué? Porque esta es la mejor pieza. Bueno, porque esa es la pieza que está sosteniendo toda la posición. Es la pieza que sostiene el punto D4. Es la pieza que impide que yo pueda invadir a través de C3, que pueda utilizar esta casilla. Entonces, de alguna forma, si yo elimino esta pieza, la posición blanca va a colapsar. Además, el caballo en E5 es la pieza más activa. No está creando ninguna amenaza real, pero es la pieza más activa. Entonces, me trazo una idea sencilla, caballo C6, para buscar eliminar el caballo en E5. Y a la vez quiero crear esta maniobra aquí, que es una maniobra netamente estratégica, basándome en cálculos pequeños. Miren que es importante porque estoy eligiendo este ejemplo. Ustedes pueden pensar que siempre es necesario calcular muchas jugadas, pero en este tipo de posiciones no lo va a hacer. Es de alguna manera para que reflexionen, ¿no? Estoy solamente mejorando mi posición basándome en cálculos cortos de 3, 5 jugadas, no más que eso. Pero siguiendo claros planes de juegos. Es fundamental. No podemos separar la táctica, el cálculo de variantes como tal de la estrategia. La estrategia rige, la estrategia nos dice qué debo hacer, la táctica cómo lo hago. Lógicamente es necesaria una correcta ejecución para que funcione todo. Caballo D3, mi rival trata de elegir el modo más creativo, tratando ahora de buscar algún caballo C5, de buscar algún contrajuego dinámico. Dama A5, una jugada sencilla con la idea de alfil A3, que es el plan estratégico planteado. Alfil B1 y alfil A3, el negro es consecuente con su idea. Luego del cambio de los alfiles, el peón de D4 sufre, la invasión en la casilla C3 va a ser fuerte. El peón de B3 va a quedar más expuesto también. ¿Por qué? Porque la torre también va a poder ir a atacarlo. Sencillo. Tácticas pequeñas para lograr un agradable resultado global gracias a un buen plan estratégico. Alfil A1. ¿Qué hacen las piezas negras ahora? Bueno, las piezas negras es un movimiento elegante. Alfil, seguro. Miren que de nuevo es una pequeña combinación para hacer que la posición progrese, para hacer que la posición mía sea más fuerte. Y además para ejecutar exitosamente mi plan estratégico. Debe capturar el alfil y yo capturo el alfil de A1, mi objetivo. Miren que solo fue un pequeño intercambio, pero ¿qué sucede ahora? Bueno, está mucho más deteriorada la posición de las piezas blancas. Sin ese alfil de casillas blancas, negras, perdón, ya el peón de D4 es un objetivo directo, el peón de B3 es más débil. Todo esto no basta, porque si ahora yo no veo que me están amenazando alfil por H7 y ganando la dama, pierdo la partida en un movimiento. Entonces, fundamental, evito la amenaza y vuelvo a crear nuevas amenazas. Este movimiento es muy fuerte, es una jugada de ataque, aunque no lo parezca, en retroceso, que por regla general es difícil. Sobre la invisibilidad, vamos a hablar en un próximo video. Invisibilidad geométrica, invisibilidad en el ajedrez en general. Dama 8, jugada fuertísima que a la vez deja en evidencia que la posición blanca está prácticamente en subsuan. El blanco no tiene jugadas útiles. Es muy interesante esto. Miren que los movimientos del alfil están vetados por la simple caballo B4, como se señala. Si el caballo de D2 mueve, pues sencillamente solo podría ir a F3 en buenas condiciones. Luego de alfil por F3, la estructura del flanco rey sería horrible. El caballo de E2 no debe mover porque el peón de D4 está atacado. La dama, si la dama intenta colocarse en la columna C, sencillamente sigue caballo por D4. La torre en C8 estaría actuando sobre la dama. El blanco no tiene movimientos. La única jugada aparentemente útil es torre E1, trayendo la torre hacia el centro. Pero miren que ahora el negro, dándose cuenta de que el blanco no tiene jugadas útiles, hace una jugada para que su posición progrese. G6. Pero a la vez le vuelve a señalar al blanco su imposibilidad de hacer movimientos útiles. El blanco está prácticamente en subsuan. Tomo una decisión aquí un poco arriesgada, pero tampoco es que hayan buenas jugadas. G4, aparecen nuevas debilidades en el flanco rey y rápidamente el negro las va a señalar. Dama 5, hay aquí algunas tácticas ya con alfil por B3. Podría señalarse como una de las amenazas, alfil por B3, porque miren que hay varias piezas sobrecargadas ahí en la diagonal. La dama está defendiendo el caballo, pero también
está defendiendo la torre. Hay alguna táctica, ¿no?, relacionada con esto. Lógicamente ahora fui por B3, sigue caballo por B3, ¿no? Pero está la táctica presente. Y muy simpático, nuevamente juegan las piezas blancas. ¿Tienen movimientos útiles? No, no los tienen. Están en succión. El blanco va a decidirse entregar algo de material, intentar buscar algún contrajuego, pero la realidad es que la posición ya es perdedora. Caballo por D4 con una nueva amenaza táctica, pero miren que son de nuevo 3 jugadas a calcular. Dama por D2, caballo F3 jaque, caballo por D2. Ganaríamos una pieza. El simple tema del ataque doble. Rey F1, dama C3. De nuevo el cálculo es sencillo. Quiero hacer G5, eliminar el caballo y capturar en H3 con jaque intermedio. No he hecho en esta partida una jugada que requiera un cálculo de más de 5 o 6 jugadas. Sencillamente claridad en los planes de juego, ¿vale? G5 y bueno, caballo H5, idea similar táctica. Caballo capturaba en D5, en H5, jaque intermedio. Y ya he ganado el segundo peón. Aquí hay una posición totalmente ganadora. Vamos a ver los lances finales, pero que no tienen mayor repercusión. Voy a buscar capturar más material. Sencillamente todas las piezas negras participan en el ataque y aquí abandonó la partida. Realmente torre H3, sigue dama F4 jaque y cae el caballo en D2. La torre va a tener que proteger en G3. Nuestro caballo podría capturarla. Es una posición totalmente ya desesperada y aquí podríamos decir que se decidió la partida. Vamos a ver entonces algunas pequeñas recomendaciones, algunos pequeños consejos prácticos. Hacer las jugadas forzadas rápidamente, sobre todo después de comprobar que lo son. Por ejemplo, si nos capturan un caballo, debemos recapturar. De otra manera, perdimos una pieza. Si nos acaban de dar jaque y tenemos una sola casilla para nuestro rey, ¿qué estamos pensando? Debemos mover nuestro rey. Economía en el cálculo. Esto se logra eligiendo las jugadas que limiten el número de respuestas del rival. Vale, esto es importante. Pilas con esto. La comparación es muchas veces un elemento importante en la elección de la jugada. Esto normalmente se hace al final de las variantes. Por ejemplo, aquí torre A C8 o torre F C8. Una comparación sencilla de las posiciones finales. Después de calcular 3 jugadas, me dieron a entender de que ganaba la columna C, perdía la columna C. Decisión sencilla a tomar. Y por último, otros consejos prácticos que les doy. Los errores en las primeras jugadas del cálculo son las más peligrosas. Al final, si nos equivocamos, aún pudiéramos corregir porque estamos evolucionando. Pero si nos equivocamos en los primeros movimientos, sencillamente todo acaba, terminamos perdiendo de una. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con los primeros movimientos, dedicarles un poco más de energía a esas 2-3 primeras jugadas y el resto, aunque es también importante, lógicamente no va a afectar ya tan bruscamente el resultado. Nunca analizar más de 20 minutos para evitar cansancio, confusión, a no ser que seamos ya deportistas profesionales, que hacemos nuestras 2-3 horas de preparación física diaria. Por regla general somos personas normales que nos gusta jugar ajedrez y que queremos tener buenos resultados. Entonces traten de no manejar más de 20 minutos para estar pensando, porque eso solo les va a provocar cansancio, confusión y a largo plazo, aunque no cometan el error ahí, van a cometer errores groseros. Así que pilas por acá. Y como último momento, confiar en la intuición. Esa intuición es la que se desarrolla gracias a nuestro trabajo, a nuestra disciplina. Y es importante confiar en ella porque es solo el fruto de lo que nosotros hemos ido haciendo bien. Si no hemos hecho nada bien, pues tendremos problemas. Bueno, nada, espero si les haya gustado y nos vemos en próximos videos. Si les gusta el canal, se pueden suscribir si gustan. Y bueno, por acá siempre tratando de simplificar un poco la información, de que estos conocimientos que son complejos les lleguen a ustedes de forma sencilla.